Egipto, año 1353 antes de nuestra era. En el aire sofocante de la nueva ciudad de Ajetatón flota la tensión. El faraón Akenatón, de 17 años, se encuentra ante los sacerdotes, cuyos rostros se ocultan en la densa sombra de las columnas. Su orden es simple y sacrílega: borrar el nombre del dios Amón-Ra de cada templo, obelisco y papiro en todo el imperio, y luego borrar todos los demás nombres del antiguo panteón. Para los cortesanos fue una rebelión. Para los sacerdotes, cuyo poder se basaba en rituales milenarios, fue una guerra. Pero para el egipcio común fue un atentado contra el cosmos mismo, contra la estabilidad de las crecidas del Nilo, contra la garantía de su inmortalidad personal. El faraón hereje intentaba matar el universo. Pero esta orden no era simple locura. Era el comienzo de una guerra global por el control de la realidad, y su fracaso resultó ser aún más impactante que la idea misma. Y aquí comienza nuestra investigación. ¿Por qué Akenatón, poseyendo un poder absoluto sobre el ejército y el tesoro, perdió la guerra contra sacerdotes muertos y dioses olvidados? Su nuevo dios Atón, único y universal, era más lógico y progresista. Pero tenía un defecto fatal. No ofrecía a los 2 millones de egipcios ninguna instrucción clara para la vida después de la muerte. La respuesta a esta paradoja reside en mecanismos que llamaremos la economía de la fe y la psicología del olvido. Pero este es solo el primer enigma. He aquí el segundo. ¿Por qué imperios prósperos desde Roma hasta China gastaron recursos colosales no en construir, sino en borrar? Para ejecutar la condena de la memoria del emperador Geta, los ingenieros romanos tuvieron que eliminar su nombre de más de 100 monumentos solo en la capital. Fue un trabajo titánico de edición de la realidad. Esta investigación no es una simple recopilación de hechos. Al final, usted recibirá un arsenal, 6 herramientas analíticas para descifrar la historia. Iconoclasia, condena de la memoria, sincretismo, economía de la fe, psicología del olvido y los fantasmas del archivo. Estas 6 claves le abrirán los mecanismos ocultos del poder. Le permitirán leer la historia entre líneas. Verá cómo el olvido se utiliza como un arma para alcanzar objetivos políticos y económicos muy concretos, y cómo estas mismas tecnologías funcionan hoy, dando forma a nuestro presente. Porque la lucha por el pasado es siempre una lucha por el futuro. En solo 1 minuto, usted recibirá la primera herramienta de este arsenal, y verá cómo Akenatón intentó usarla y por qué le esperaba un fracaso estrepitoso. Aquí está la primera herramienta de su arsenal, la iconoclasia de Estado. Sobre el papel, el plan de Akenatón era impecable. Tenía un ejército para destruir, un tesoro para pagar, una burocracia para supervisar cada letra borrada. Pero no libraba una guerra contra la piedra. Luchaba contra el miedo fundamental del ser humano a la muerte. Su nuevo dios, Atón, otorgaba calor y vida en la tierra, pero guardaba silencio sobre lo que esperaba más allá del último aliento. Mientras tanto, el derrocado dios Osiris era para cada egipcio el garante personal de la inmortalidad. El intento de Akenatón fue como una presa sin cimientos, construida contra el río del terror universal a la nada.
El agua simplemente la socavó y la derribó. La ironía es que, tras su muerte, miles de cartuchos con su propio nombre fueron raspados en todo el imperio. El primer iconoclasta se convirtió en la principal víctima del olvido. Pero los egipcios fueron solo aprendices. Los verdaderos maestros en convertir a un hombre en nada serían los romanos. ¿Qué sentía el cantero al que se le ordenó arrancar de una columna el nombre del dios al que sus antepasados habían rezado? Solo vemos el resultado, el chirrido de los cinceles sobre la piedra en el templo de Karnak, el estuco con los rostros de los dioses cayendo. La ilusión de una aniquilación total. Pero la arqueología revela otra realidad. En los suelos de las viviendas de esa época se encuentran diminutos amuletos, del tamaño de una uña, del dios protector Bes. En el silencio de sus habitaciones, la gente susurraba los viejos nombres. Era una guerra de guerrillas de la fe que el faraón no podía controlar. Y los sacerdotes de Amón-Ra no solo se escondían. Llevaban listas metódicas de cada santuario profanado. Memorizaban cada nombre borrado. La memoria misma se convirtió en un arma que prepararon durante años para un contraataque devastador. Pero, ¿fue Akenatón único en su deseo de destruir dioses ajenos? No. En Mesopotamia era una práctica política estándar. Un nuevo rey afirmaba a su dios patrón destruyendo los ídolos de su predecesor. Sin embargo, Akenatón hizo algo diferente. No intentó destruir a un competidor. Declaró la guerra a la idea misma del panteón. Atacó un sistema donde había un dios de la sabiduría, una diosa del amor y un dios del más allá. Fue una guerra contra más de 2000 deidades. Una guerra contra la estructura misma del pensamiento egipcio. Por eso la respuesta fue tan furiosa. La aniquilación total de su memoria no fue una simple restauración. Fue un intento de matar la idea misma del monoteísmo. Y este fracaso demostró que el martillo tosco era ineficaz. La historia necesitaba un bisturí quirúrgico. ¿Por qué el método de Akenatón, a pesar de su brutalidad, resultó tan primitivo? Porque la iconoclasia deja demasiadas pruebas. Jeroglíficos raspados, estatuas decapitadas. Todas son cicatrices en el cuerpo de la historia. Gritan que aquí se intentó ocultar algo. Un arqueólogo lee fácilmente estas huellas. Pero, ¿y si se creara una tecnología que no solo borra un nombre, sino que anula jurídicamente la existencia misma de una persona? Que la convierte en una no persona, cuya mención se vuelve un crimen de Estado. La bárbara iconoclasia de los egipcios sería transformada por los romanos en un procedimiento jurídico frío y sistemático, del que no quedaría ni el polvo histórico. Hemos visto la fuerza bruta. Ahora pasemos a la tecnología del olvido llevada a la perfección. La condena de la memoria romana. ¿Cómo matar jurídicamente a alguien que ya está muerto? Aquí está la segunda herramienta de su arsenal, la condena de la memoria, o damnatio memoriae. No era un acto de vandalismo, era un frío decreto del Senado que convertía a un emperador fallecido en enemigo del Estado a título póstumo. Todas sus leyes eran derogadas. Su testamento anulado. Era burocracia, no la furia de la multitud. Equipos meticulosos refundían cada moneda con su rostro. Raspaban su nombre de cada documento público,
hasta de los diplomas militares personales de los soldados rasos. El objetivo no era hacer que la gente olvidara. Eso es imposible. El objetivo era obligarlos a recordar eternamente que ese hombre había sido borrado. La condena de la memoria no funcionaba como una goma de borrar, sino como un marcador fluorescente. El nombre raspado en la piedra atraía aún más atención, haciendo que todos se preguntaran, ¿quién estuvo aquí y por qué fue borrado? Así, la deshonra se volvía eterna. Pero borrar a un hombre era política. Cuando los romanos aplicaron esta tecnología a los dioses, cambiaron el tejido mismo de la realidad. En las calles de Roma parecía ira espontánea. La multitud, rugiendo, arroja al Tíber la estatua dorada del emperador Heliogábalo. Él había intentado imponer el culto al dios oriental Elagábal, y ahora el pueblo se vengaba. Pero detrás de este caos había una organización clara. Equipos especiales de funcionarios, cotejando listas, recorrían metódicamente la ciudad. Conocían cada arco, cada piedra donde estaba grabado el nombre del enemigo. No era furia, era trabajo. La acción más quirúrgica. El nombre de Heliogábalo fue eliminado de las listas oficiales de cónsules, creando un agujero en la cronología del imperio. Este agujero era más elocuente que cualquier monumento. Existía un registro de enemigos del Estado. Tras el decreto del Senado, el nombre del condenado se tachaba de allí, así como de todas las actas de nacimiento y matrimonio. Su vida era anulada con carácter retroactivo. ¿Ha borrado usted alguna vez todas las menciones de una persona de su vida digital? Imagine que deciden borrarlo hoy. Habría que eliminar sus cuentas en redes sociales, las fotos de los servicios en la nube, las copias digitales de sus documentos. Parece que podría hacerse en unas pocas horas. Pero, ¿qué pasaría con las menciones de su nombre en las conversaciones de sus amigos? ¿Los registros de los servidores que guardan sus direcciones IP? ¿Los datos de las cámaras de vigilancia? Su huella digital es casi eterna y no le pertenece. Solo 3 menciones de su nombre en servidores ajenos hacen que el olvido digital completo sea imposible. La tecnología romana era tan terriblemente eficaz precisamente por su naturaleza analógica. Se podían encontrar y destruir físicamente casi todas las copias. Era un sistema casi perfecto. Pero, ¿y si se pudiera hacer desaparecer a un dios de tal manera que la gente ni siquiera notara su partida? ¿Cuál es la principal debilidad de la condena de la memoria? Al igual que la iconoclasia egipcia, el método romano deja cicatrices demasiado visibles. Inscripciones raspadas, estatuas decapitadas. Es un olvido estridente que, paradójicamente, preserva la memoria de lo borrado. Atrae la atención de los historiadores. Pero, ¿se podría hacer desaparecer a un dios de manera que sus templos siguieran funcionando? Que la gente rezara, pero a otra deidad que silenciosamente hubiera absorbido a la antigua. Para ello se necesita la tercera herramienta de nuestro arsenal. Es el arte de la absorción divina, el poder blando en la guerra de los dioses, conocido como sincretismo. Y es mucho más astuto que cualquier decreto. Hemos estudiado el martillo y el bisturí. Ahora es el momento de conocer el veneno que mata a un dios haciéndolo parte de otro. ¿Cómo vencer a un dios sin entrar en batalla con él?
abrazándolo tan fuerte que se convierta en parte de ti. El sincretismo funciona como la hiedra que envuelve un árbol robusto. Al principio parece un adorno inofensivo, pero con el tiempo cubre completamente el tronco, le quita la luz y finalmente lo asfixia, ocupando su lugar. Sobre el papel, todo parece pacífico. Las culturas se encuentran, sus dioses se mezclan. El conquistador adopta los rasgos de una deidad local para ser más comprensible para el pueblo sometido. Pero en realidad no es una fusión de iguales, sino una absorción. El dios antiguo pierde sus rasgos únicos, sus templos son rededicados, sus mitos reescritos. Después de varias generaciones, solo se le recuerda como una manifestación local del nuevo dios dominante. Así, el Zeus griego absorbió a docenas de dioses locales del trueno, tomando sus nombres y lugares de culto. Este proceso de edición hacía a los dioses convenientes para el nuevo poder, pero mataba su esencia original. ¿De dónde proviene realmente la Venus romana? Su linaje se remonta, a través de la Afrodita griega, hasta la Ishtar mesopotámica. Parece que es simplemente la traducción de una misma imagen al lenguaje de una nueva cultura. Todas son diosas del amor y la belleza. Pero en el proceso de esta traducción, se perdieron aspectos clave e incómodos. La Ishtar mesopotámica era una guerrera feroz y peligrosa. En una mano sostenía símbolos de fertilidad y en la otra un hacha de guerra. La Afrodita griega ya era más caprichosa y astuta. Y la Venus romana se volvió completamente suave y domesticada, acorde con los ideales romanos de la mujer. El hacha desapareció, dejando solo el espejo y la manzana. El sincretismo es una herramienta de censura ideológica. Amputa los rasgos incómodos de los dioses, haciéndolos seguros para la nueva sociedad. Así, de forma imperceptible para los creyentes, se mata la esencia salvaje de la deidad. Pero el acto más masivo de esta edición ocurrió cuando una religión decidió absorber un mundo entero. ¿Por qué las primeras iglesias cristianas se construían tan a menudo sobre los cimientos de templos paganos? La respuesta obvia es que era práctico y económico. ¿Para qué construir desde cero si ya había un edificio listo en el centro de la ciudad? Pero no se trataba de economía, sino de una política deliberada. Más del 40% de todas las iglesias primitivas de Roma se construyeron de esta manera. Una iglesia sobre los cimientos del templo de Júpiter no solo lo reemplazaba, declaraba físicamente su victoria total y la sucesión del estatus sagrado de ese lugar. El espacio sagrado era reprogramado con un nuevo sistema operativo. No solo se absorbían lugares, sino también el tiempo. La popular fiesta pagana del solsticio de invierno, las Saturnales, fue absorbida por la Navidad. Las fechas coincidieron y las tradiciones de regalos y velas fueron adaptadas. Así, el sincretismo borraba el significado original de los rituales. Pero detrás de todos estos métodos, tanto rudos como sutiles, se encontraba la misma fuerza motriz, que no tenía nada que ver con la fe. Hemos examinado 3 tecnologías: la fuerza bruta de la iconoclasia, la goma de borrar jurídica de la condena de la memoria y la suave absorción del sincretismo.
Su motor común es la voluntad humana. Ningún dios moría por sí solo. Detrás de cada acto de olvido había la orden de alguien y el interés de alguien. Pero, ¿y si detrás de las guerras más sagradas y las disputas teológicas más profundas no estuvieran la fe y la ideología, sino el simple dinero y la lucha por los recursos? La siguiente herramienta de nuestro arsenal descorre el velo de lo divino y muestra la cínica mecánica de la historia. Es la economía de la fe, una guerra no por las almas, sino por las carteras. Hemos hablado de la fe, pero ahora veremos cómo los templos funcionaban como corporaciones y los sacerdotes como sus altos directivos. ¿Por qué el sacerdocio de Amón-Ra pudo derrotar a un faraón que poseía un poder absoluto? Aquí está nuestra cuarta herramienta, la economía de la fe. Los templos de Amón no eran simples santuarios. Eran una gigantesca corporación que poseía, según las estimaciones, hasta el 30% de todas las tierras cultivables de Egipto, minas de oro y flotas comerciales. La reforma religiosa de Akenatón fue el mayor intento de nacionalización de la historia. Intentó desviar este colosal flujo de recursos de la corporación sacerdotal a su propio tesoro, bajo el pretexto de servir a un nuevo Dios. Y aquí está la respuesta a nuestro primer enigma. Akenatón no perdió contra sacerdotes muertos, perdió contra la estructura financiera más poderosa del país, que controlaba no solo las mentes a través de la religión, sino también los estómagos a través del pan de sus campos. Este modelo donde el templo es un banco y la religión una marca, no solo existió en Egipto. Los griegos lo perfeccionaron. Como un pequeño templo en las montañas, dedicado a Apolo, ¿se convirtió en el principal actor político del Mediterráneo? En la superficie, todo es simple. Reyes y generales llevaban oro a Delfos a cambio de profecías ambiguas. Pero entre bastidores, el templo funcionaba como el primer banco offshore de la antigüedad. Gracias a su estatus de lugar sagrado, aceptaba en depósito los tesoros de las polis griegas, concedía préstamos con intereses y financiaba guerras, recibiendo una parte del botín. El oráculo de Delfos era como el oído de la antigua Grecia. Escuchaba los secretos de todos y luego susurraba consejos que moldeaban el futuro. El conocimiento era su principal capital. La destrucción de oráculos competidores formaba parte de su estrategia empresarial. La religión era la marca y las profecías, el producto exclusivo. Los romanos fueron aún más lejos. Convirtieron la importación de dioses en una herramienta de absorción económica de países enteros. ¿Por qué los romanos, siendo conquistadores, aceptaban tan fácilmente en su panteón a dioses extranjeros? La versión oficial habla de su pragmática tolerancia. Así evitaban rebeliones. La realidad es más cínica. Invitar a un dios a Roma y construirle un templo significaba trasladar el centro de su culto. Junto con el culto, se trasladaban a la capital los peregrinos, los capitales sacerdotales y los gremios comerciales. Era una forma de drenar la actividad económica de las provincias hacia el centro. La importación de la diosa egipcia Isis condujo a un aumento del comercio con Egipto. El panteón no era una familia de dioses, sino una cartera de activos diversificada del imperio.
y la adopción de un nuevo Dios era un acuerdo de fusión y adquisición. Puede recordar ejemplos modernos en los que la importación cultural se utiliza para la expansión económica. Hemos comprendido la cínica economía que subyace a las guerras de los dioses. Pero queda una pregunta clave. ¿Por qué la gente común, campesinos, soldados, artesanos, aceptaba cambiar los dioses a los que sus abuelos habían rezado? El beneficio económico o la orden de las élites no son suficientes para que millones de personas cambien sus convicciones más profundas. ¿Qué debe ocurrir en la conciencia de todo un pueblo para que renuncie voluntariamente a su pasado? Esto requiere un reinicio completo del sistema operativo social. Los viejos dioses no solo deben pasar de moda, sino volverse incómodos. Y para ello se necesita la última y más profunda herramienta de nuestro arsenal. Hemos descubierto las causas económicas. Ahora nos sumergiremos en la conciencia humana para entender cómo se reprograma. Aquí está nuestra quinta herramienta: la psicología del olvido. ¿Por qué los pueblos reescribían de repente sus textos más sagrados, sus mitos sobre la creación del mundo? Porque el panteón de los dioses no era una metáfora, sino una copia exacta del poder terrenal. La estructura del mundo divino, con una deidad principal, sus consejeros y guerreros, reflejaba especularmente la corte real. Esta conexión funcionaba como en una planta. El tronco visible del Estado solo podía existir apoyándose en el invisible sistema de raíces de la mitología. Pero, ¿qué ocurre cuando ciudades-estado dispersas se fusionan en un imperio? El antiguo dios patrón de una ciudad se convierte en una amenaza ideológica. Con el ascenso de Babilonia y su dios Marduk, decenas de cultos locales fueron suprimidos. Los pacíficos dioses creadores, populares en tiempos agrarios, fueron reemplazados masivamente por dioses guerreros. Se necesitaba un nuevo dios conquistador para justificar psicológicamente la nueva realidad, la realidad de la guerra constante. Y esta guerra no se libraba solo contra deidades masculinas. ¿Cómo sucedió que las diosas madre más antiguas, símbolos de la vida misma, fueran derrocadas en todas partes? Miles de Venus paleolíticas, encontradas desde los Pirineos hasta Siberia, demuestran el carácter global de su culto. En las primeras culturas agrarias, la deidad suprema era femenina, pues la tierra da a luz a todo lo vivo como una mujer. Pero con el desarrollo de la agricultura de arado y el aumento de los conflictos bélicos, la fuerza masculina se volvió dominante. En la arena mitológica aparecieron nuevos héroes: Zeus, Marduk, dioses del cielo y del trueno. Las antiguas diosas no fueron destruidas. Fueron simbólicamente degradadas, casadas a la fuerza con los nuevos dioses, convertidas en sus esposas o hijas. El mito en el que un joven dios mata a una antigua monstruo progenitora, como Tiamat, y crea el mundo con su cuerpo, es el registro sagrado de una revolución social real. Así se consolidó por milenios el nuevo orden patriarcal. Pero, ¿cómo una religión que nació en una provincia lejana, entre esclavos, aplastó el milenario panteón de Roma? Los antiguos dioses romanos, Júpiter y Marte, eran dioses del Estado. Su tarea era asegurar victorias militares, no consolar al legionario común.
Era una religión fría y formal, sorda a los miedos personales. Durante la peste antonina del siglo Soen, en algunas regiones del imperio murió hasta 1/3 de la población. En una época de tal horror, el cristianismo ofreció a la gente lo que los olímpicos no podían dar: la idea de la salvación personal, la igualdad de todos ante Dios y la esperanza de una vida mejor después de la muerte. Era un producto psicológico perfectamente segmentado. Al igual que el Atón de Akenatón, los dioses romanos perdieron porque no ofrecían un programa convincente para el más allá. No fueron borrados con un martillo, sino porque dejaron de ser competitivos. Hemos examinado 5 herramientas de destrucción. Parecería que deberían haber funcionado a la perfección. Entonces, ¿cómo es que nosotros, miles de años después, podemos siquiera hablar de ello? La historia es como un palimpsesto, un manuscrito antiguo donde el texto viejo ha sido borrado para escribir uno nuevo. Durante siglos, solo hemos leído la capa superior, la visible. Pero hoy tenemos tecnologías capaces de mirar debajo de ella, de revelar las huellas invisibles del texto borrado, como una cámara térmica ve el calor residual de un objeto que fue retirado hace tiempo. Hemos reunido un arsenal que explica cómo y por qué se borraba a los dioses. Ahora aplicaremos la 6ª y última herramienta. Descenderemos a los archivos de la historia y veremos lo que ha estado oculto durante milenios. Ha llegado el momento de encontrarnos con los fantasmas en las páginas borradas. Aquí tenemos una losa de piedra con una inscripción raspada. A simple vista es solo una piedra dañada. Y si le dijera que en 30 segundos podrá leer el nombre que fue borrado de aquí hace 3000 años. Esta es nuestra 6ª herramienta: los fantasmas del archivo. Y su primera tecnología: imágenes de transformación por reflectancia, o RTI. Es como tomar miles de fotografías de una superficie desde diferentes ángulos de luz, y luego un ordenador las combina en un modelo tridimensional interactivo. Este modelo permite controlar la luz en la pantalla, revelando arañazos microscópicos. Y cuando movemos la fuente de luz virtual, ocurre la magia. En el espacio vacío emergen los contornos de los jeroglíficos. Gracias a esta tecnología, capaz de detectar hendiduras de apenas 20 micras, 2 veces más delgado que un cabello humano, se han leído cientos de inscripciones que se consideraban perdidas para siempre. Champollion nos dio la clave del idioma. RTI y nos da la clave de la memoria borrada. Pero la piedra es una cosa. ¿Qué hay del frágil pergamino? ¿Cómo leer un texto que no fue raspado, sino lavado, para escribir uno nuevo encima? Las tintas antiguas a base de hierro, incluso después de ser lavadas, dejan partículas microscópicas de metal en el pergamino. Es el fantasma químico del texto desaparecido. Aquí entra en juego el análisis multiespectral. Fotografiar el documento en rangos de luz invisibles para el ojo humano. A una determinada longitud de onda, los restos de la antigua tinta metálica comienzan a brillar, mientras que la nueva tinta orgánica se vuelve transparente. Es como un colador de cocina. Imagine que el texto visible es harina y el oculto granos de sal. Al tamizar la mezcla a través de un filtro de luz del tamaño adecuado, solo queda la sal en la superficie. Así, bajo el texto de una oración cristiana del siglo VIII,
apareció un himno a la diosa pagana Artemisa del siglo Sin, una prueba directa e irrefutable. De la guerra de ideas, registrada en una sola hoja de pergamino. Un arqueólogo lucha durante años con una estela de la época de Akenatón, cuya superficie fue metódicamente destruida por los sacerdotes de Amón-Ra. Los métodos tradicionales son inútiles. Pasa meses en un polvoriento almacén. Está a punto de abandonar el proyecto. Es un callejón sin salida. El punto de inflexión llega cuando obtiene acceso a un sistema RTI portátil. Es de noche. Silencio. En el almacén solo se oye el zumbido del ventilador del portátil y su propia respiración agitada. Toma cientos de fotos, ejecuta el programa, y entonces mueve el control deslizante de la luz virtual en la pantalla. Píxel por píxel, en el lugar del vacío borrado, emerge un jeroglífico. El disco solar, símbolo de Atón. Es la primera persona en 3.300 años que ve ese nombre en esa piedra. Su descubrimiento no solo recupera un nombre. Al comparar docenas de inscripciones reveladas de esta manera, demuestra que no fue una venganza esporádica, sino un programa estatal total y centralizado para destruir la memoria. Pero, ¿para qué? Podemos leer lo que intentaron destruir para siempre. ¿Qué nos dice este hecho sobre la naturaleza misma del poder? La historia siempre deja huellas. La memoria puede ser reprimida, distorsionada, pero no completamente aniquilada. Tarde o temprano, la verdad sale a la luz. Pero, ¿por qué Akenatón y el Senado romano gastaron recursos colosales en esta guerra contra el pasado, si al final estaba condenada al fracaso? Porque quien controla la memoria del pasado, controla el presente. Y quien controla el presente, escribe el futuro. Borrar dioses y héroes no fue un acto de vandalismo, sino un acto de alta política. Fue una inversión en las generaciones futuras, que debían crecer con la versión correcta de la historia. Y ahora que tenemos el arsenal completo de 6 herramientas, podemos ver cómo estas antiguas armas se utilizan en este mismo momento. Todo este arsenal puede reducirse a 3 estrategias principales para librar la guerra contra la memoria. La primera es la estrategia del verdugo. Es la cruda iconoclasia de estado de Akenatón. Se aplica cuando el poder es absoluto y el objetivo es una revolución rápida y total. Romper estatuas, quemar libros. Su principal inconveniente: deja cicatrices que gritan sobre la violencia y provocan una resistencia feroz. La segunda estrategia es la del cirujano. Es la fría condena de la memoria romana. La eliminación sistemática y jurídica de una persona del tejido mismo de la historia. Su objetivo no es solo destruir, sino crear el efecto de nunca haber existido. Es un trabajo más sutil, pero también deja huellas en forma de vacíos. Y finalmente la tercera y más astuta estrategia, la del asimilador. Es la suave absorción del sincretismo. El nuevo Dios no mata al antiguo, sino que lo abraza tan fuerte que éste se asfixia, convirtiéndose en parte de él. Es la tecnología a largo plazo más eficaz, porque los creyentes a menudo ni siquiera notan la sustitución. Hemos identificado 3 estrategias clave de aniquilación. Pero, ¿qué las pone en marcha? Detrás de estas estrategias hay solo 2 potentes motores:
El primero es la guerra de las carteras. Es nuestra economía de la fe. Detrás de cada culto había corporaciones sacerdotales, tierras de templos y flujos de donaciones. Las reformas religiosas casi siempre fueron solo una tapadera para la redistribución de un mercado gigantesco. El segundo motor más profundo es el reinicio de la conciencia. Es la psicología del olvido. El panteón de los dioses es un espejo de la sociedad. Cuando la sociedad cambia, los viejos mitos se convierten en un freno. Para justificar el nuevo orden, se necesita una nueva mitología que legitime el presente a través del pasado. Y así el sistema está completo. Los motores, es decir, la necesidad económica y psicológica, crean la demanda de cambio. Es la sensación de hambre. Y las estrategias del verdugo, el cirujano o el asimilador son solo la elección del método para conseguir el alimento. Vemos cómo funcionó hace miles de años. Pero, ¿realmente estos métodos antiguos tienen algo que ver con nuestro siglo XXI? Como verá ahora, tienen la relación más directa posible. Las armas siguen siendo las mismas, solo ha cambiado el campo de batalla. La estrategia del verdugo, la iconoclasia, es el derribo actual de monumentos a figuras históricas. La eliminación física de un símbolo del espacio público funciona igual que hace 3000 años. La estrategia del cirujano, la condena de la memoria, es el fenómeno de la cultura de la cancelación. Cuando se intenta borrar a una figura pública de los medios, eliminarla de los créditos, recortarla de la historia. Es la versión moderna y digital del decreto romano. En la era de las redes sociales, tal condena digital de la memoria puede ejecutarse en 24 horas en plataformas que alcanzan a miles de millones de usuarios. Y la estrategia del asimilador, el sincretismo, es el rebranding de las corporaciones, cuando un nuevo nombre absorbe al antiguo, conservando la infraestructura, pero cambiando por completo la ideología. La guerra de las carteras es la lucha por el dominio en el campo de la información. Y el reinicio de la conciencia es el cambio de narrativas políticas en los medios. ¿Ha notado cómo se aplican estos métodos en las noticias o en las redes sociales a su alrededor? Y esto nos lleva a la pregunta principal. Por un lado, borrar el pasado es destruir la cultura, un acto bárbaro de censura. Es un camino donde el pasado se reescribe para complacer al poder. Por otro lado, ¿puede una sociedad avanzar sin deshacerse del legado de tiranos e ideas inhumanas? ¿No es borrar su memoria un paso necesario para construir un futuro más justo? Le dejamos con 2 vías para la reflexión. Al final, borrar el pasado es siempre un mal, una destrucción bárbara de la ¿historia? ¿O es una herramienta necesaria para el desarrollo que permite a la sociedad deshacerse de sus errores para seguir adelante? Escriba una palabra en los comentarios: barbarie o desarrollo. Su voz decidirá cómo vemos el pasado.